cosas muy importantes que necesitamos ver en este versículo. Moab era una ciudad que era muy productiva. Ya vimos en la introducción que su cultivo de hecho era el trigo y la cebada, pero eran ciudades muy fuertes, en las cuales también ellos se habían ensalzado tanto, y que Dios aquí determina acabárselo. Fíjense el punto número 1 en el versículo 1. Dice cierto, es decir, este acontecimiento sucedió, es verdadero porque viene de Dios. Número 2, fue destruida y puesta en silencio. ¿Por qué? Porque esta ciudad de hecho era una ciudad que se había engrandecido tanto, que hablaba tantas cosas de grandeza de ellos mismos. Y cuando vemos nosotros que Dios la pone en silencio, esto significa que ellos se habían ensalzado tanto, se habían alabado tanto a ellos, que estaban viendo hacia ellos y no viendo hacia el Señor. De hecho, ellos tenían cierto entendimiento de Dios, porque estos eran, hablaban la lengua hebrea, parecido a la lengua hebrea, porque procedían de Lot. Y si ustedes recuerdan, y si traemos a la memoria la historia de Lot siempre fue un hombre muy ambicioso. Y de hecho, los moabitas descienden de Lot, producto de un incesto, de haberse metido él con una hija. Y esto, de hecho, Dios no lo había olvidado. Y hasta este punto, ¿recuerdan cuando Abraham y Lot se pararon para ver la tierra tan productiva? Y de hecho, Lot estaba altercando con Abraham, y Abraham decidió, bueno, entonces decidamos, tú ve, escoge para dónde vas a agarrar. ¿Por qué? Porque Lot siempre estaba pensando hacia él mismo. Ahora, esto en otras palabras lo podemos llamar orgullo. Lot y los moabitas se habían ensanchado tanto que eran orgullosos. Por eso en el versículo 1 dice que Dios los puso en silencio. Y esto dice, cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Es decir, la palabra destruir significa terminarse. Es decir, fíjense, ¿qué podemos aprender nosotros con esta destrucción? De hecho, hermano, el Antiguo Testamento nos ayuda a nosotros a no cometer los mismos errores que cometieron los judíos. Aunque aquí no estamos hablando de judíos expresamente, sino de gente con una mezcolanza de idioma y de tradiciones y costumbres. Pero Moab fue destruida y puesta en silencio, y el lenguaje del profeta está redactado en tiempo perfecto profético, porque hay un punto que sucedió ya, pero también está hablando en el hebreo. Cuando este lenguaje lo vemos, que está en tiempo perfecto profético, significa que expresa la certeza de que en el futuro también habrá una destrucción. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Bueno, número 1, la destrucción para las naciones en el futuro es una verdad. De hecho, el versículo 1 dice que es cierto. 2 veces es enfático en el versículo. Ahora, está hablando de estas naciones y de ciudades de Moab que fueron destruidas. Sin embargo, cuando vemos el hebreo, nosotros podemos encontrar en la gramática y sobre todo cómo se expresan estas palabras, y expresa la certeza de la destrucción en el futuro. Dios en el futuro también va a destruir a esas naciones que se ensoberbecen contra Dios. Versículo 2. Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada.
Fíjense, en el versículo 2, hay algo importante que necesitamos rescatar. Primero, en el versículo dice que subió a Bayit. De hecho, si notan ustedes, Moab estaba tratando de huir del juicio de Dios. Y cuando vemos aquí, dice que sube a un lugar tan alto. Yo no sé cómo Dios estaba destruyéndolos aquí y de qué manera. De hecho, usó a los asirios para hacerlo. Pero ellos estaban huyendo a lugares altos donde no podían ser alcanzados. Pero miren lo que dice el versículo: sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Si ustedes notan, hay un verbo aquí en el futuro, y dice sobre Nebo aullará Moab. Porque de hecho, lo que les decía, el tiempo perfecto profético se ve mucho en esta escritura. Y de hecho está hablando del acontecimiento que surgió con Moab, pero también está hablando de lo que Dios va a hacer en el futuro con las naciones. Y fíjense, en el versículo del 2 al 5, hay 9 ciudades de Moab que son mencionadas, que demuestra que la devastación abarcará a todo el territorio. Miren, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados, en sus plazas aullarán, todos deshaciéndose en llanto. Hezbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, porque por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentarán el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luhit subirán, llorando, y levantarán grito de quebranto, mientras por el camino quebrantamiento por el camino de Oranai. Si ustedes notan, hay 9 ciudades aquí mencionadas. Cuando vemos las 9 ciudades mencionadas aquí, esto denota y demuestra que la devastación va a ser total en todo el territorio. Es decir, esto ya sucedió y es una verdad que se encuentra aquí. De hecho, por eso está escrito. La Biblia nunca va a poner aspectos en el Antiguo Testamento que no sean ciertas, tanto en el presente como en el futuro. Pero hay algunas cosas que necesitamos rescatar aquí que son importantes. Fíjense, en los versículos se mencionan 2 palabras enfáticas: llorar y aullará. Se menciona aquí. También se menciona otra expresión: cabeza rapada y barba rasurada. Y también dice: ceñirán de cilicio y lamentar. Son palabras que hablan de la angustia profunda y amarga que experimentarían las ciudades de Moab. Ahora, es costumbre en el pasado. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió, qué hizo Job? Aunque Job era un patriarca, Job, recuerdan de que cuando le sucedió todo lo que le sucedió, perdió sus hijos, perdió sus haciendas, perdió todos los animales, perdió prácticamente todo. Y cuando estaba solo, sin nada, todavía vino una enfermedad sobre él, que Dios permitió que Satanás le tocara su cuerpo, no así su alma. Y ¿recuerdan qué es lo que hizo Job? Se quitó el pelo, se quitó la barba, se vistió, se ciñó y se tiró ceniza sobre sí. ¿En señal de qué? En señal de luto. De hecho, esta es una costumbre
que los judíos tenían, aunque Job no era un judío, pero ya era una costumbre entre ellos. Y vemos aquí que estos pueblos, de hecho, llorar. ¿Por qué es que llora la gente? Pues en estos tiempos, cuando está enlutada, yo no veo casi nunca veo a la gente llorando por alegría. Solo los que padecen de hipertensión, todas las emociones lo hacen llorar. Pero la gente que está con su salud completa en su cuerpo, no llora por una alegría, llora por una tristeza o por una ansiedad que tenga, por un problema. Pero no solo eso, el versículo, notan ustedes, el versículo 2 dice, aullará Moab. ¿Y quiénes son los que aullan? Nosotros sabemos que normalmente los perros y los lobos son los que aullan. Y entendemos nosotros. De hecho, Dios está reafirmando aquí que la destrucción de Moab, la destrucción de los pueblos, los va a llevar hasta el punto de llegar hasta el nivel de hacerlos pasar como una situación de animal. Ahora, no quiero decir que son animales, sino que se van a encontrar en tal situación que van a aullar. Y es más, fíjense que aquí hay una palabra también, dice lamentar. ¿Y por qué van a lamentarse? Ya vimos en el versículo 1, ¿qué hizo Dios con este pueblo? Hablaban tanto y decían tantas palabras y aún hablaban en contra de Dios, tanto que Dios les hace callar su boca. Y callar aquí significa, de hecho, lamentarse. Yo me imagino, cuando estaba leyendo esto, estaba pensando en una velación, ¿verdad? Que en una velación bueno, solo en la que acaba de pasar de Jenny Rivera hubo canciones y un alboroto. Pero de hecho, porque ella sí pidió que le cantaran, pero aún así hubo quebranto entre los hermanos de Jenny Rivera. Porque de hecho, la mayoría de gente no llega para reírse. Solo los que llegan a jugar naipes, eso sí, disfrutan las velaciones. Sin embargo, el dolor se nota aquí de cómo Dios se expresa en los juicios en contra de aquellos que no buscan la adoración a Él. Y en el versículo 5, fíjense que hay algo importante y qué gracia de Dios. Fíjense en el versículo 5, aquí está hablando, de hecho, algunos piensan que es Isaías el que habla. Y de hecho no es Isaías el que está hablando, es Dios mismo el que está hablando. Pero en el versículo 5 dice, mi corazón dará gritos por Moab. Ahora pregunto yo, ¿le duele a Dios, hermanos, destruir a las personas? ¿Le duele? A Dios le duele. Dios no quiere más. En el Nuevo Testamento dice, Dios no quiere que los hombres perezcan, sino que lleguen al arrepentimiento. Y de hecho, Dios ha tenido juicios, y creo yo que Moab tenía la historia de otros juicios que Dios había hecho. Porque de hecho, Dios había mostrado, el primer juicio que Dios mostró fue el juicio con Adán. ¿Recuerdan qué tenía dentro del juicio de Adán y Eva el hecho de sacarlos del huerto del Edén? ¿Qué significaba esto? Significaba precisamente la ruptura de la comunión con Dios, la separación del hombre de Dios debido al pecado. Y de hecho, Dios por eso, después de eso, trajo otro juicio. La Torre de Babel, por ejemplo, fue otro juicio. Y después trajo el diluvio. El diluvio, ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? 11 personas. 11 personas. 8 personas. 8 personas. 8 personas se salvaron. 8 personas y pues la gente, yo he oído hombres decir que Noé era un fracasado. Noé fue un fracasado porque de tanta gente que murió ahí,
solo 8 personas haberse salvado. Pero si ustedes se fijan, ¿quiénes fueron los salvados ahí? La familia de Noé. Ahora, ¿realmente era un fracasado Noé? Preguntémonos nosotros, ¿cuántos de nuestros familiares aún son inconversos? Y comparemos, ¿quién es fracasado? De hecho, nosotros no hemos fracasado. Son ellos los que no quieren creer en Cristo Jesús, son los que fracasan. Nosotros no. Y Dios no fracasa, Dios les ama a la gente. Y por eso en el versículo 5 dice, mi corazón dará gritos por Moab. De hecho, hermano, ¿el corazón de Dios se conmueve por la muerte del impío? Sí. Cuando un impío muere, a Dios le duele, porque Dios ama. Si no, no hubiera mandado a Cristo a morir por todo el mundo. Y no es verdad, como dicen los calvinistas, que Dios mandó a morir su Hijo solo por los elegidos. De hecho, nosotros entendemos por la Biblia que los que se salvan son elegidos por Dios en el sentido de que ellos deciden elegir al Salvador. Pero aquí hay un punto importante a entender. Los moabitas tenían tantos ejemplos en el pasado. Y de hecho, recuerdan qué es lo que hizo Dios con Lot. Recuerdan de que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, la ciudad tan bonita, y Lot estaba tan galán allá, que Dios decide terminarse con esas ciudades. Y solo Lot fue salvado esa vez. Y a pesar de eso, los moabitas descienden de Lot, pero no aprendieron la lección de parte de Dios. Y ahora, pienso yo de que, de hecho, en el capítulo 6, versículo 6, miren lo que dice. Miren por qué Dios no tiene, cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué Dios hace tantas cosas terribles en la gente? Bueno, veamos por qué. Vean el versículo 6 del 16. Dice, hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Dos cosas tenían estos moabitas. Número uno, eran tan orgullosos que hablaban miren el versículo termina diciendo que sus mentiras no serán firmes, porque de hecho hablaban pestilencias, y estas pestilencias que hablaban las decían en contra de Dios. En Jeremías estamos estudiando los días sábados acerca de los juicios de Dios contra las naciones, y una de ellas la vamos a encontrar aquí también, Moab siendo destruida. Y pues la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace así con los pueblos? ¿Por qué Dios hace juicio en contra de las naciones? Bueno, aquí está la respuesta. En el versículo 6, por la soberbia. La pregunta que podemos hacernos es, bueno, y entonces, ¿qué quiere decir soberbia? ¿O cómo se manifiesta la soberbia? La soberbia es tan sencilla que nosotros podemos encontrarla en nuestro caminar diario. De hecho, la soberbia lleva a la gente a ser independiente y no dependiente. Dios nos ha llamado a ser independientes o dependientes. Dependientes. Ahora, fíjense bien, a este pueblo de Moab, Dios lo había llamado para que fuera dependiente o independiente. Dependiente. ¿De quién iban a depender? Pero se habían apartado. Estaban haciendo lo que ellos querían hacer y hablar inclusive en contra de Dios. Por eso les dice aquí en el versículo 6 del 16, no serán firmes sus mentiras, porque de hecho Dios se los iba a acabar, Dios se los iba a terminar. Hermano, ¿qué podemos aprender entonces de esto? Cuando los creyentes no caminamos por fe y no somos dependientes del Señor, Dios va a obrar en nosotros. A veces nosotros altercamos diciendo cosas contra Dios, y a veces somos tan soberbios que hasta renegamos de Dios, y a veces no nos damos cuenta. Los creyentes, hermanos, vamos a sufrir o vamos a tener totalmente
digamos, como lo plantean allá, una bendición nueva de pasar todo el tiempo bien. Yo lo he recalcado aquí, lo he dicho, porque la Biblia así lo expresa. El creyente que no padezca tendría que afligirse. Y a lo mejor algunos allá afuera no les gusta esto, porque venden una falsa, lo mismo que Moab estaba diciendo, venden mentiras allá afuera. El creyente que no es disciplinado o el creyente que no es probado, entonces debería de estar un poco afligido, porque algo está pasando en su vida. Y si los creyentes somos probados o somos disciplinados, de hecho, es por un propósito. Dios quiere que crezcamos, pero sobre todo, Dios quiere que confiemos en Él y que dependamos de Él. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará. ¿Quién es entonces el que obra en medio de las dificultades de las personas cuando dependemos del Señor? Es Dios. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas por Dios, y por eso yo soy muy enfático en esto. La independencia de la vida de los creyentes arruina la comunión con Dios. Es importante esto. La independencia de la vida de los creyentes arruina la comunión con Dios. Y de hecho, romper la comunión con Dios implica una disciplina. Ahora, para los que no son creyentes, necesitan entonces confiar en el Señor y tener una comunión con Dios. Porque de hecho, en el momento de confiar en el Señor, las personas tienen una comunión con Dios y entran a la familia de Dios. Pero aquí, precisamente, Dios está tratando con la soberbia de las naciones. Ahora, pensemos por un momento, ¿las naciones están ensoberbecidas hoy o no? Sí. Las naciones están tratando de salir. Noten ustedes Estados Unidos, cuántos problemas tiene de delincuencia hoy. Un país que entre comillas ha sido determinado uno de los países seguros. Pero miren, hoy entran con grandes fusiles a las escuelas. Pero preguntémonos, ¿por qué? No es que Dios haya salido de los pueblos y los países. Es que los países han sacado a Dios. Entonces, yo a veces cuando veo los gobiernos, aún los gobiernos locales, podemos ver la insensatez que hacen en relación a lo que la palabra enseña. Y si no, vean ustedes, acabamos de pasar una pompa en el pueblo, y con grandes crisis económicas, derrochar dinero y no tener la capacidad de pagarle a los empleados. ¿No creen ustedes que es desfachatez completa? ¿No dice la Biblia que al empleado hay que darle su salario a tiempo y hay que pagárselo completo? Pero los gobiernos hacen lo contrario. Entonces, pregúntense, ¿por qué hacen esto así? Porque de hecho son malos administradores, están guiados de hecho por el enemigo, y no tienen temor de Dios, de pensar, bueno, Dios va a hacer algo con esta gente. No tienen temor, se enorgullecen. Entonces es terrible. Ahora hay un líder político en Cuba casi muriendo, que no quieren decir que ya está totalmente terminado, y están ahí dándole mentira a la gente. De hecho, Moab era una de ellas. Actúan de la misma manera. No quieren de Dios, buscan los métodos humanos en vez de buscar el método de Dios. Hermano, el método de Dios es mucho mejor. Amén. Ahora, necesitamos seguir confiando en el Señor. Pero si ustedes se fijan, a Dios le duele. En el versículo 5 él mismo dice: mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la puesta de Luhit subirán, llorando, y levantarán gritos de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Noten ustedes, Dios de hecho no va a escapar, no va a hacer escapar a ninguno que haya cometido
tremenda perversidad en contra de Dios. Ahora, fíjense bien, el versículo 6 al 9 se relata la totalidad de la destrucción que caería sobre Moab. Vamos a leer los versículos 6. Miren lo que dice el 6. Las aguas de Nimrim serán consumidas. Número 1. ¿Qué ataca Dios? Fíjense bien cómo disciplina Dios, cómo castiga Dios a las naciones que se ensoberbecen en contra de Él. ¿Qué es lo que está tocando Dios aquí? No solo toca a las personas, sino también toca a algunos elementos de la naturaleza. ¿Qué toca aquí en esta oportunidad? Las aguas. La gente, de hecho, hermano, si usted traduce esto y lo lleva a la tribulación, porque esto es un acontecimiento que ya pasó, pero que también va a pasar en la tribulación. Fíjense bien, las aguas, la tercera parte de las aguas naturales, las que sirven para beber, van a ser corrompidas por medio, hay una plaga que viene, no recuerdo cuál es, parece que es se van a convertir en sangre, la tercera parte de la agua que se puede tomar. Ahora, este es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en el futuro. De hecho, lo hizo. Las aguas de Nimrim serán consumidas. Ahora, por eso es que muchos hablan hoy que el agua se está escaseando. No es que agua hay. El manto acuífero tiene suficiente agua. El problema es que mucha gente estaba haciendo cosas. Los agricultores inclusive han estado haciendo cosas que han corrompido las aguas naturales para poderlas beber. Cuando los agricultores tiran un montón de veneno, yo recuerdo que mis hermanos antes a pura cuma limpiaban la tierra. Hoy no, si no hay veneno no hacen milpa. ¿Y qué pasa con ese veneno? Cuando viene la lluvia, parte de ella se la absorbe, va a los mantos acuíferos, y parte de ella cae a los ríos y va hacia el mar, a terminar al mar. ¿Y qué pasa con el mar? No es el mar el que sostiene parte de la humedad en la atmósfera, pues, y es el que sustenta la lluvia. Y tenemos las lluvias ácidas. Bueno, quizás podría hablar del medio ambiente, pero no ese es el tema. De hecho, aquí las aguas de Nimrim serán consumidas, porque de hecho Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer en el futuro también. Miren también otra cosa importante en el versículo 6. Y se secará la hierba. ¿Qué otro elemento toma Dios aquí? La hierba. Ahora, tocar la hierba, los que tienen ganado aquí, yo no sé quiénes tienen ganado, pero ¿qué pasaría si se termina el pasto para los animales? Se moriría. Habría una gran peste, habría una gran hambre. De hecho, a lo mejor ya no tendríamos ese deleite como algunos de mañana están pensando en hacerse unos filetes de carne de res y no sé qué para el almuerzo, mañana que es 31. De hecho, esto tiene dimensiones grandes. Dios, cuando hace juicio tremendo, hermano, tremendo. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Y mientras tanto pasan las circunstancias. De hecho, hoy vemos una situación global de problemas económicos globalmente hablando en el mundo. Estados Unidos, Alemania ha caído, Inglaterra, Italia inclusive, estaba leyendo en los medios de comunicación, hay grandes potencias, inclusive estaba leyendo, China es uno de los países que sostiene en cierta medida a muchos países latinoamericanos y norteamericanos, pero aún China está en crisis también. Y China entra en crisis, ¿qué va a pasar? Es una crisis global. Pero de hecho, aquí, mientras tanto pasan estas crisis, los creyentes, ¿cómo debemos de ver esta crisis? Debemos de verla como lo ven los impíos. La gente allá, ustedes no crean, la gente anda afanada allá afuera, anda triste, anda angustiada.
La pregunta es, ¿los creyentes estamos de la misma manera como ellos? No deberíamos, porque Dios nos ha dado promesas firmes a nosotros. No te dejaré. Hermano, esta es una promesa que nosotros debemos de creerla hoy. Pase lo que pase en el mundo, los creyentes debemos de estar firmes en el Señor. Que pase lo que pase, Él siempre nos va a sustentar y siempre nos va a ayudar en todo lo que tengamos. Ahora, veamos otra cosa importante aquí. Miren el versículo 6. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Dios trata también, cuando hace juicio a las naciones, con los elementos de la naturaleza. Agua, la hierba, los montes. Y miren versículo 7. Por tanto, es decir, por lo que ha dicho anteriormente, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Noten aquí, las riquezas. También Dios trata con la riqueza. Hermano, a nosotros nos pasó algo y yo no sé por qué en las escuelas a veces los maestros no hablan de estas verdades y le abren el entendimiento a la gente de lo que sucedió. ¿No creen ustedes que fue perversidad de los españoles venir a darle un espejito para llevarse el oro a los indios? Y empezamos a celebrar nosotros el 15 de septiembre una independencia falsa o la democracia falsa. En el país hay democracia, pero solo para cierto sector, no para todos. Lo que pasa es que nosotros no lo logramos ver. Pero sin embargo aquí dice el versículo 7 que tocará la riqueza que habrán adquirido. Es decir, los va a dejar terminado completamente. Hermano, ¿qué haría usted sin dinero? Aquí está hablando de dinero, de riqueza. Pero si pasara esto en este tiempo, ¿qué haría usted sin dinero? ¿Verdad que el dinero es necesario? ¿Sí o no? Es necesario. Es necesario. Y es importante ver que Dios va a tocar. Qué bueno que Dios en su gracia a nosotros nos ha apartado de estas cosas. Hermano, porque nos trata con gracia y nos trata con misericordia y nos trata de una manera diferente como trató a estos pueblos. Si de hecho mereciéramos nosotros esto que le sucedió a este pueblo, lo merecemos. Porque no es cierto de que sería yo arrogante decir de que no somos como ellos. Quizás somos peores, porque conocemos la gracia y conocemos el favor de Dios para con nosotros. Y aún así, somos desobedientes ante Dios. Pero miren la gracia como es. Dios no nos trata como ellos. De hecho, por eso va a tener un juicio en el tribunal de Cristo, que es solo para creyentes, para evaluar no al creyente, porque de hecho el creyente ya ha sido salvo de una vez, sino para evaluar cómo ha obrado mientras ha estado en este cuerpo. Es las obras las que va a valorar. Si las hicimos en la voluntad de Dios o la hicimos en nuestra independencia, en nuestra potencia, en nuestra fuerza, para hacerlo un poquito más claro. Pero entonces, Dios es, de hecho, cualquiera puede decir, ¿y por qué Dios hace tantas cosas terribles como esta? Bueno, primero porque Él es Dios, Él es soberano y Él busca la adoración sola, porque Él solo es santo. No hay nadie más que merezca la adoración. Pero si ustedes ven la historia que hemos visto hasta el capítulo 15, ¿qué ha pasado? El pueblo de Israel se apartó de Dios, empezó a adorar otros ídolos, hicieron sacrificios perversos, los reyes se apartaron, los sacerdotes se apartaron, los creyentes se apartaron. Y Dios por eso dice, no, yo no tolero este tipo de cosas. Y por eso, ¿por qué es que Moab lo está tratando así? Bueno, ya vimos el versículo 6 del capítulo 16. Por su orgullo y por hablar mentira y perversamente. Versículo 8. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer-elim su clamor. De hecho,
hay un remanente que va tratando de huir aquí. Si ustedes notan, hay un remanente que va corriendo y gritando, pero aquí dice, noten ustedes y hasta ver Elín su clamor. ¿Qué podrían haber dicho esta gente cuando iban huyendo? Probablemente estaban diciendo, no nos consuma, no nos mate, no nos quites todas estas cosas. Pero miren el versículo 9. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Si ustedes notan, Dios no escatima en arraigar todo aquello que es perverso. De hecho, hermano, lo que podemos aprender en este capítulo 15 y hasta el capítulo 16, que vamos a terminar ahora, hasta el versículo 6, es que de hecho Dios no tolera la perversidad de los seres humanos. Y no hay escapatoria. La gente puede preguntarse, bueno, ¿y qué de aquellos que no han oído de Dios? Yo pregunto, ¿la gente realmente no habrá oído de Dios? Sí, la gente conoce de Dios. Aún equivocadamente, a todos se les ha hablado de Dios. Es más, en Romanos capítulo 1 y 2, Pablo dice, si hay alguno que tiene este pensamiento, que a lo mejor no le han dicho nada de Dios, Pablo dice, pero Dios se ha dado a mostrar por medio de ¿qué? De la naturaleza, los árboles, los animales, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que podemos ver es una expresión de lo que Dios es. Y en Él puede verlo, así de que no quede escapatoria. Ahora aquí Dios va a raer, de hecho, a todo sobreviviente de la tierra, en este contexto. Ahora miren versículo 1 del 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Ahora, fíjense que en el Antiguo Testamento, en la versión, nueva versión internacional, está diciendo aquí que en el versículo 9, solo termino esta idea para agarrar la idea del 16, del capítulo 16. Y aún más plagas le añadiré cuando dice, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque de hecho van a haber plagas en el futuro. Y ya lo mencioné yo, va a haber plagas de sangre en las aguas, van a haber la tercera parte de las estrellas van a caer sobre la tierra, y etcétera. Es un tema para estudiar. En la segunda semana de este mes de enero vamos a empezar el Apocalipsis los días sábados, y ojalá que todos puedan venir y estudiar estas cosas. Es importante lo que va a suceder. Pero los asirios, aquí está diciendo algo importante. Dice en el versículo 9, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Ahora, estos leones probablemente son los asirios. Probablemente son los asirios que habrían de ser los instrumentos de castigo que Dios usaría para castigar a Moab. Todos aquellos sobrevivientes que quedaran de la destrucción de Moab, Dios iba a enviar a los asirios para terminárselo. Pero en el versículo 1 del 16 dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Noten lo que dice el versículo 1. Enviados moabitas buscarían seguridad en Judá, porque Sión, aquí, ¿qué es? Es la ciudad de Judá o Jerusalén. Entonces, algunos en la Dios habla hoy dice Sión, también en la Reina Valera dice Sión. Pero en el versículo 1, cuando dice enviad cordero, era un llamado a enviar tributo moabita a Judá, como era costumbre. Y aquí tendríamos que ver mucha historia. Quiero que vayan a Segunda de Reyes capítulo 3.
Segunda de Reyes capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4. Mire lo que dice el 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Entonces noten ustedes que el rey de Moab pagaba tributo al rey de Jerusalén. ¿Y cuántos animales le mandó? 100,000. Entonces aquí, en otras palabras, Moab niega asilo a los fugitivos de Israel y su juicio era inminente. Entonces vean ustedes que aquí hay una petición: enviad cordero al Señor de la tierra. Noten que Señor está escrito con minúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a quién. Al rey de Jerusalén. No se está refiriendo al Señor, se está refiriendo al rey, porque era de hecho una petición de Dios que pagaran tributo. Y es más, era un llamado a enviar tributo moabita a Judá, como lo hizo el rey Mesa enviando 100,000 corderos al rey de Jeroboam. Y en el versículo 2 leemos, mire lo que dice el 2: y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Noten ustedes la inmensidad que tiene el castigo de Dios. De hecho, ¿qué estaba diciendo Dios aquí? El castigo para ellos era tan inminente que iban a salir como que eran palomas. Aquí lo dice como aves espantadas que huyen de su nido. Y ustedes, yo no sé, yo he tenido oportunidad de ver cuando estaba pequeño, y me trajo a la memoria esto. Uno iba a ver los nidos y las palomas salían tan aventadas que era incapaz de poderlas agarrar. Bueno, así iban a ser los moabitas. Pero mire el versículo 3: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregue a los que andan errantes. El versículo 3 y el versículo 4 se relata el peligro de refugio que los enviados de Moab expresaron a Judá. De hecho, este es un problema cuando gente, y a veces yo entiendo por qué los norteamericanos a veces están en contra de que nuestros compatriotas o de cualquier país se va a refugiar ahí a ese país, porque de hecho no crean ustedes que van a traer bendición a esos países. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de nicaragüenses y hondureños nosotros, y aquí no crean ustedes, se han traído un montón de problemas ellos. De hecho, eso es lo que estaban diciendo ellos. Llegar los moabitas a Jerusalén era llevar problemas a Jerusalén. Y no era aquí hay un punto importante que entender, y es importante entenderlo en sentido también de la relación de los creyentes con el mundo. De hecho, los moabitas eran parte del mundo y tenían costumbres e ideas paganas que podían infectar al pueblo de Judá, y esto trae problemas. Por eso yo mañana voy a predicar en el libro de Ruth, y ustedes van a ver cómo el relacionarse con el mundo y estoy hablando de meterse de lleno como creyente con el mundo, trae grandes problemas. Y por eso Dios aquí estaba diciendo, miren lo que dice el 4: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. De hecho, aquí estaba hablando, no está hablando cuando dice pisoteador, devastador, no está hablando de Dios, está hablando de los asirios, porque los asirios iban a perseguir a los moabitas hasta el punto que se iban a ir a refugiar a Jerusalén. Entonces Dios les dice, no se preocupen porque esto se va a terminar. Estando ahí,
los moabitas en Jerusalén, traía una serie de problemas para los judíos, que Dios después los va a tratar.